Acento, conversaciones de valor. Audiencia de Canal 1 y de las plataformas digitales de la opinión, bienvenidos a Acento, conversaciones de valor. Hoy tenemos como invitado al ex senador, ex ministro y hoy precandidato presidencial David Luna Sánchez. Con su movimiento Si hay un camino, está recorriendo Colombia para conseguir la confianza a través de las firmas y oficializar su candidatura. David, bienvenido a Acento. Cristian, muchas gracias. Un abrazo muy especial para ti, para tus seguidores, para la opinión, para Canal 1, que hacen este muy importante espacio para que tengamos conversaciones de valor, que es tan importante. En Colombia no podemos renunciar nunca a la pedagogía. Y yo creo que ese es un valor agregado que seguro ayuda mucho a los oyentes a entender y tomar posición. Seguro, David, y justamente hemos visto en tus iniciativas, diversas iniciativas en esta carrera, que has buscado tratar de promover la unión de diferentes actores en una competencia que tiene más de 100 precandidatos. Y arranco por preguntarte si eso es un buen síntoma de la democracia o es como si fuese una piñata donde todos quieren obtener en este momento de incertidumbre algo de poder. Mira, si tú revisas las cifras de 2018 y las cifras de 2022, pues vas a ver que la historia es exactamente igual. Siempre hay un gran número de candidatos que arrancan la carrera y esto es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y muchos pues se van quedando en el camino, otros van adoptando unos objetivos distintos, por ejemplo el Congreso o por ejemplo las alcaldías, las gobernaciones, y quienes finalmente quedan son quienes estamos convencidos que no solamente estamos preparados, sino adicionalmente que tenemos ofertas de valor para la ciudadanía para resolver sus problemas. Entonces, a mí no me preocupa eso, entre otras, porque si tuviéramos un único candidato hoy representando a la oposición, sería atacado ferozmente por la Dirección Nacional de Inteligencia para inventarle un escándalo, para debilitarlo o lo que es peor, sería frontalmente atacado por un grupo al margen de la ley, un grupo traqueto o mafioso, que es o que son quienes han vuelto a asesinar candidatos presidenciales o líderes sociales o líderes ambientales. Colombia atraviesa un momento muy crítico donde el narcotráfico, Maduro y el gobierno actual hacen una trilogía del crimen y de la digamos, de la autorización de ese delito que está causando una gran dificultad en el país. Si bien parece una costumbre, como bien lo señalas, de que haya muchos interesados con diferentes y diversos objetivos en el camino, Colombia atraviesa un momento de con mucha complejidad. Ya tenemos violencia política, los grupos criminales cada día acentuando más su actuar, no solamente en las regiones típicamente afectadas, sino ya en las ciudades. La economía, si bien ha mostrado pequeños signos de mejoría, no está del todo bien y no hay confianza en el sector empresarial. Y lo que uno esperaría es que haya eh, unidad respecto de los mensajes y de los temas que le importan al país. Al haber tantos contendientes, todas las semanas se tocan temas de diferente índole y no pareciera haber una agenda común, una agenda conjunta. ¿Cómo David Luna se piensa diferenciar y se está diferenciando en medio de tanto ruido? Porque hay mucho ruido. Yo lo dije ya hace unas semanas. Dije que yo estaba listo a dejar colgado en el perchero la vanidad, la obsesión por el poder, y entre otras porque yo sí creo que quienes hemos ejercido la oposición con decencia, sin gritar, sin insultar, pero con mucha firmeza, deberíamos tener un único candidato para ganar en la primera vuelta. Porque es que hoy los narcos están manejando 1 millón de votos. Y ese millón de votos puede no hacer la diferencia en primera vuelta, pero sí la puede hacer en segunda vuelta. Entonces a esto hay que meterle sentido común, a esto hay que meterle pragmatismo, pero también hablemos de política. ¿Por qué razón si el pacto histórico, que es el partido del gobierno y del presidente, buscan tener un candidato único ahorita a finalizar el año, quienes hemos ejercido la oposición y quienes representamos cosas distintas, por ejemplo, en el liderazgo, no podemos hacerlo de esa manera? Entonces, a mí me parece que es muy importante ese ejercicio de unidad. Pero dos, como tú haces la campaña,
tú gobiernas. Si tú prometes cosas que no vas a ser capaz de cumplir en campaña, pues vas a gobernar mal, porque le vas a hacer conejo a la gente. Entonces, yo sí creo que en campaña es fundamental, más que criticar, proponer. Y yo por eso renuncié al petrocentrismo. Todo el mundo está dedicado a que Petro, que Petro, que Petro, que Petro. No, yo solamente me refiero a Petro una vez a la semana. Y los demás días propongo. Los demás días digo cuáles son las alternativas para luchar contra la pobreza. ¿Cuáles son las alternativas para erradicar 300.000 hectáreas de coca? ¿Cuáles son las alternativas para mejorar la calidad de la educación? Porque criticar sin proponer es pura politiquería. Y en ese sentido creo que va a ser fundamental en este debate algo tan importante como proponer. Y por último, yo sí siento que es importante diferentes voces en estos momentos de tanta tensión. El otro día un empresario me decía, mire David, yo lo único que quiero del gobierno es que me deje trabajar, que no nos persigan por pensar distinto. Nosotros lo que sabemos es generar empleo, tener buenos salarios, buscar cómo ayudar a las familias de nuestros empleados. Y nos persiguen simplemente porque no estamos con el gobierno o porque creemos que hay otra persona mejor que la actual que puede gobernar el país. Hombre, la democracia es permitir la tolerancia a quienes piensan distinto. Y yo por eso creo que es tan clave, pues, hacer un esfuerzo grande en entender que lo que se pone en juego en el próximo proceso electoral no es qué tipo de presidente, hombre o mujer, queremos elegir, es qué tipo de gobernante queremos tener. Y yo sí creo que hay que buscar un líder que construya, no que destruya, que sume, no que reste, que busque puntos adicionales a la camiseta de la selección de fútbol para unir esta sociedad. A eso hay que apostar. Al cierre de este primer bloque, has convocado de múltiples maneras una unidad opositora o un bloque. Mandaste carta abierta a diferentes precandidatos. Además, hiciste una campaña publicitaria muy interesante con las virtudes y los valores que destacan a varios de tus colegas. ¿Cuál ha sido la respuesta a esa iniciativa y en qué crees que va a terminar? Yo echando mano del lenguaje juvenil dije, yo no cancelo, yo convoco. Y por eso en un acto que creo nunca se había visto en la política colombiana, publiqué unas vallas donde no me incluí. Incluí la foto de mis competidores y a cada uno le puse una virtud. Yo creo que esa es la altura que necesita este país. Eso es lo que verdaderamente puede resolver los problemas. No concentrarse en el que más likes o en el que más tendencias logre hacer producto del grito o del insulto, sino ver de qué forma tú sumas en ese proceso. ¿Qué respuesta ha habido? Una respuesta positiva. Yo he visto personas como Juan Manuel Galán, como Mauricio Gómez, como Mauricio Cárdenas, como Juan Daniel Oviedo, ojalá Sergio Fajardo, pero también personas como Abelardo Las Priella o como Vicky Dávila, que han dicho, oiga, pensemos en ver de qué manera construimos conjunta y colectivamente. Y a mí me parece que eso es sensato, porque lo que necesita la política, además, son coequiperos, porque uno tiene que gobernar con equipos. Y en ese sentido, si yo soy quien puedo representar esa bandera, estoy lista a hacerlo. Pero si no, estoy dispuesto a cargarle la maleta a quien toque. Llega un momento de gran dificultad en el país asociada al control que nuevamente ejerce el narcotráfico, que nos ponemos de acuerdo o en esta oportunidad sí nos doblegan. En la época de Pablo Escobar se producían en Colombia 100 toneladas de coca. Hoy se producen 3.000 toneladas de coca. Gran parte de ella saliendo por esa zona binacional que la opinión en Cúcuta obviamente está sintiendo como una ofrenda a la democracia y a la soberanía. Yo sí creo que hay traición a la patria al haber firmado ese decreto sin autorización del Congreso y obviamente sin el control constitucional. Yo le quisiera preguntar, David, ¿cuáles son los no negociables para poder admitir en ese grupo, si se quiere, antigobierno o antipetrista que pueda surgir de cara a las elecciones? Yo no llamaría a este grupo antigobierno, yo llamaría a este grupo prodemocracia. Acá tienen que estar las personas que quieran defender la Constitución del 91. Acá tienen que estar las personas que crean en la libertad de prensa. Acá tienen que estar las personas que no quieran cerrar.
los canales de televisión o que no se quieran quedar con los periódicos que son críticos respecto a las decisiones que toma un gobierno. Acá tienen que estar las personas que están dispuestas a desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública, pero sobre todo, Cristian, acá tienen que estar las personas que de frente dicen que el jefe del cartel de los soles se llama Nicolás Maduro, porque Maduro es el jefe de la banda. El ELN dejó de ser un órgano que quería buscar el poder a través de las armas para convertirse en un grupo narcotraficante. Y pareciera que estamos medio anestesiados, pareciera que no estamos entendiendo que estamos repitiendo la historia. Y en ese sentido, pues yo creo que hay una serie de talentos que deben tener, creo yo, una identidad en esa lucha que hay que dar con respeto, sin grito, pero con contundencia al decir por qué razón el presidente Petro defiende a Maduro. ¿Qué le debe a Maduro? ¿O qué protege a Maduro? ¿Por qué? Y a mí sí me parece que uno es demócrata siendo de izquierda, de derecha o de centro. Maduro se robó las elecciones y si Maduro cae, como yo espero que caiga, la política en Colombia va a tener un vuelco muy importante y muy interesante. O sea que esta unión es pro defensa de la Constitución del 91 y la democracia. Eso me abre justamente la puerta para tocar un tema en el que ya el presidente, digamos, abiertamente ha marcado la agenda. Aquí estuvo sentado en este programa, en el episodio anterior, Daniel Quintero, precandidato por el Pacto Histórico y quien se autoproclama como el candidato de Petro, diciendo de que él seguiría la agenda para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y el presidente Petro ha llamado a sus bases a que elijan a sus representantes y senadores con ese propósito. Definitivamente ese es un tema al que hay que hacerle frente y por lo que le escucho a usted, no seguiría bajo ninguna circunstancia la revisión de la Constitución ni convocaría en un eventual gobierno suyo una constituyente. Hay que echar mano de la historia, Cristian. Quien ayudó en gran medida a construir la Constitución del 91 fue el Así M-19, es. un grupo guerrillero que se desmovilizó, quien participó en democracia y quien obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución. Y Petro hacía parte de ese movimiento político. Y hoy quiere modificar la Constitución porque le parece que no es una Constitución liberal o porque le parece que no es una Constitución pro derechos. No, porque no es su constitución, porque él no la hizo, porque él no la redactó. Y a mí me parece que acá debemos dejar a un lado los personalismos y los afanes de protagonismo. El más importante acuerdo de unidad que ha hecho este país en los últimos 100 años se llama la Constitución del 91. Es que estuvo Antonio Navarro Wolf, que vino de militar en el M-19, Álvaro Gómez, que lo asesinó el narcotráfico, y Horacio Serpa, quien representaba las ideas liberales firmando esa constitución. Pero como acá nos aburre tanto la historia a veces, pues no echamos mano de ella y yo sí creo que hay que utilizarla en este momento. Hoy el presidente Petro va a hacer lo posible hasta último minuto para tratar o de modificar la constitución para autorizar una reelección o en su defecto de aplazar las elecciones para ganar un tiempo en el poder. Tanto lo primero como lo segundo es totalmente inconstitucional, pero lo segundo tiene una dificultad muy grande y es que el departamento del Cauca, el departamento de Chocó, el departamento de Arauca y parte del departamento de Norte de Santander, vuelvo e insisto, donde es la opinión, está controlado por grupos al margen de la ley, producto de un cese al fuego firmado en diciembre de 2022, donde le amarran las manos y los pies a la fuerza pública. ¿Para qué? Para que pudieran cultivar más coca, para que pudieran procesar más cocaína y para que la pudieran sacar por Venezuela. Pero seguramente la gente dice, ese narcotráfico está lejísimos de mi casa. No, ¿saben quién está envenenando a nuestros niños hoy en los colegios con coca, con marihuana y con tusi? Ese narcotráfico que está sobreproduciendo coca, que no tiene la capacidad de sacar del país y que la está distribuyendo entre nuestros menores. Entonces, hay que mojarnos, hay que sacudirnos y hay que entender que acá estamos lamentablemente en una ecuación donde el crimen y la maldad quieren hacer daño. Colombia se enfrenta a la eventual desertificación por parte de Estados Unidos, que más que ser una insignia de confianza con el gobierno americano,
da cuenta del retroceso en la lucha contra el narcotráfico y por supuesto contra las bandas eh, delincuenciales que hoy tienen como principal fuente de financiación justamente el narcotráfico. Y al tiempo uno observa que el presidente Petro, como bien lo has dicho más temprano, es amigable, cercano e inclusive defensor de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cuál sería tu política respecto de la relación con Venezuela si aún Maduro estuviese en el poder para agosto del 2026? Lo primero, yo bajo ninguna circunstancia voy a cerrar la frontera con Venezuela. Yo tengo absolutamente claro que departamentos como Norte de Santander requieren tener la capacidad de movilización entre los dos países. Eso es lógico, pero además, ni los norte santanderianos ni los venezolanos que viven en la frontera son los culpables de tener un dictador en Venezuela. Lo segundo es que yo creo que los americanos pues no movilizan un poco de barcos, un poco de Marines, simplemente para asustar y devolverse. Yo lo que siento es que tienen absolutamente claro que la minería criminal, que está exportando oro en un 80% sin ningún tipo de control y obviamente de coca, pues está causando unos gravísimos problemas en suelo americano, pero también en suelo suramericano. Y en ese sentido, yo sí confío en que Maduro caiga. No creo que a Maduro, como algunos piensan equivocadamente, va a ir un militar a tratar de No va a ir golpearlo. Rambo a sacarlo. Exacto, no, no, no. Yo lo que creo es que los militares que hoy están untados hasta la médula en corrupción van a terminar negociando para tratar de salvar sus pellejos y parte de esa negociación va a ser entregar al jefe de la banda, que es Maduro. Maduro es un delincuente. Maduro se robó las elecciones en Venezuela y Maduro es el jefe del cartel de los soles. Yo no entiendo por qué le da tanto pánico decirlo a la gente. Es que el Departamento de Justicia está ofreciendo 50 millones de dólares en un expediente que es público y que acusa a este personaje de lo que yo estoy mencionando. Entonces, claro, Venezuela es nuestro país hermano, pero ni los colombianos ni los venezolanos tienen en estos momentos la culpa de lo que está pasando. Porque si tú me dijeras, Maduro ganó las elecciones legítimamente, sería otro el cantar, pero todos sabemos qué fue lo que pasó. Al cierre de este bloque, David, te pregunto para una respuesta concreta, ¿qué política adoptarías para, por ejemplo, atacar el problema de los cultivos ilícitos y del tráfico de droga en el Catatumbo, que es el foco de la criminalidad en Norte Santander y que ya se despliega por el resto del país? Pues yo creo necesariamente que hay que regresar urgentemente a la aspersión. No tiene que ser necesariamente aspersión aérea. Hoy en día hay una serie de mecanismos que la tecnología permite utilizar de muy alto impacto y de muy alta precisión. No el dron tradicional, sino el dron que tiene unas capacidades como el que usó, por ejemplo, China o como el que usó, por ejemplo, Brasil para repoblar sus bosques. En segundo lugar, hay por supuesto que echar mano de la aspersión manual. Y en tercer lugar, yo sí creo que hay como sustituir por lo menos de las 60.000 hectáreas que hay hoy sembradas en el Catatumbo, unas 35.000 o 40.000 entre palma, por supuesto, y otra serie de productos, siendo esos campesinos propietarios y siendo esos campesinos productores y siendo esos campesinos receptores de la compra del fruto, por ejemplo, de esa palma. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los mismos cultivadores de palma del Catatumbo que lo vienen proponiendo reiterativamente en el país. Pero dos, el ELN hoy está llegando a las minas de carbón en Norte de Santander, amenazan a los propietarios, con fusil al hombro, los hacen firmar el traspaso del título minero y están ejerciendo la minería de carbón que Petro dice alimenta el conflicto entre Israel y Gaza. O sea, con Israel fuerte, pero con el ELN suavecito. A mí no me vengan pues a meter los dedos en la boca con semejantes contradicciones que tiene hoy el gobierno del presidente Petro. O uno está con el delito o uno está contra el delito. Y el presidente Petro con esta, con el delito y con esta, con algo mucho más grave que es atentar contra la democracia. David, pasando al mundo de las propuestas, has dicho de forma reiterativa de que
Tienes inclusive una regla. De Petro se habla una vez por semana y el resto del tiempo estás enfocándote en la promesa de valor a Colombia. Y el país tiene serias dudas sobre qué va a pasar con el sistema de salud. El gobierno ha intervenido varias EPS y, por ejemplo, en el caso de Sanitas, los informes preliminares señalan de que la EPS está peor que antes de la intervención. Y los indicadores de salud, a pesar de que el presidente sale en su alocución recurrente exponiendo algunas cifras, pues lo que uno recoge en la calle, en el trabajo periodístico, es que hay una insatisfacción y preocupación de los colombianos. En ese sentido, ¿cuál es tu radiografía, pero también cuál es tu propuesta para el sistema de salud? Mira, Cristian, el 7 de agosto tú vas a recibir cuatro crisis muy complejas. La crisis fiscal, porque el gobierno gasta más de lo que tiene, porque se endeuda más de lo que debe. La crisis energética, porque estamos teniendo un déficit, por ejemplo, de gas muy compleja. La crisis de seguridad, que ya hablamos de ella, asociada al narcotráfico, y la crisis de salud. Y tú tienes que llegar a enfrentar la crisis de salud por lo menos con cuatro temas sobre la mesa. La primera, cómo recuperar la confianza en el sistema de salud. Le vas a tener que decir a los operadores que estás consciente de que les debes más de 20 billones de pesos, pero no tienes en la cuenta del banco los 20 para pagarlo. Entonces les vas a tener que decir, hagamos un acuerdo de pago, permítanme decirles que me comprometo a pagarles en el tiempo, producto de la emisión de una serie de títulos que voy a sacar al mercado internacional para soportar esa deuda. ¿Eso qué va a permitir? Que el sector privado que hoy administra algunas de las EPS pueda seguir creyendo en Colombia y nos ayude a pagarle a ese personal médico. Pero dos, lo acabas tú de decir, lo que está viviendo Sanitas, pero sobre todo, hoy la Contraloría lo dice, lo que está viviendo la nueva EPS, que fueron intervenidas, es mucho peor de lo que recibieron. ¿Qué quiero decir? Están gastando mucho más plata, no precisamente para medicamentos, tratamientos y especialistas, sino puntualmente para el ejercicio de la corrupción. ¿Cómo enfrentas eso? Con tecnología. Tú que eres un tipo que conoce muy bien la tecnología, sabes perfectamente que tú puedes hacer auditorías forenses, no solamente con inteligencia artificial y blockchain, para identificar perfectamente qué producto, qué medicamento, qué tratamiento verdaderamente se hace y proceder a pagarlo. Lo que hoy tiene desangrado el sistema es esa corrupción de servicios no prestados que se están cobrando. Tercero, yo en algo sí le doy la razón al gobierno y particularmente a Petro. Yo sí creo que hay unos corregimientos y unos municipios que requieren necesariamente centros de atención primaria para que el ciudadano no tenga que enfermarse y pensar que tiene que trasladarse inmediatamente a la capital. Debe haber unas atenciones que permitan eso, lograr resolver una dificultad. Y la última, que es tal vez la más importante, hay que hacer un esfuerzo muy grande para que el ciudadano no siga pasando 3, 5, 7 horas por esperar un medicamento, por recibir una cita. Y eso también va de la mano de la tecnología y de la organización. Hoy en día en el mundo, no estoy diciendo nada nuevo, ni nada que me esté inventando. Hoy en día en el mundo, la tecnología está identificando en un paciente como yo cuáles son eventualmente las enfermedades que voy a sufrir en 5, en 10, en 15 y en 20 años. Y comience desde tiempo atrás a tratármelas para evitarlas. Eso ahorra muy importantemente recursos en el sistema. O sea que la salud hay que pensarla en torno al paciente, no a la ideología. Esto no se trata de que si la salud la presta el Estado o el privado, no, la puede prestar cualquiera y eres tú, soy yo o es uno de tus seguidores el que escoge. ¿Quién le va a brindar la salud? No me lo va a mí obligar el presidente de turno. Definitivamente se resuelven las crisis con innovación y la innovación en el sistema de salud y como muchos de los problemas que señalas tendrá que aplicarse usando tecnología. ¿Sería esta la oportunidad entonces de modernizar también el sector de la salud con la apropiación de herramientas tecnológicas? Por supuesto, es que tú tienes que entender que el día que verdaderamente todos tengamos una historia clínica digital, pues va a facilitar la vida, no solo porque te pueden atender en cualquier municipio, sino porque perfectamente esa historia, obviamente si tú lo autorizas como paciente, va a ser puesta a consideración de todas las herramientas tecnológicas que pueden determinar cuáles son tus predicciones en materia de salud. Y eso
vuelvo e insisto, es que es muy importante tratar de comunicarlo de la mejor manera. Esto ya pasa en muchos países en el mundo, ahorrándose miles de millones de pesos o de dólares en un sistema que, por cierto, termina siendo siempre caro. En un modelo preventivo, así es. Vimos dentro de sus apuestas comunicacionales y estratégicas una carta abierta, pero personalizada a los alcaldes de las principales ciudades de Colombia. En algunos casos hacía énfasis sobre proyectos de infraestructura, en otros sobre seguridad. ¿Cómo va a ser la relación con los alcaldes? Este gobierno en particular ha sido un gobierno que no atiende a los alcaldes, que no tiene relación directa con los alcaldes. Y por su carta podemos prever de que es un gobierno el suyo, el que plantea eventualmente, si llega a la Casa de Nariño, un trabajo muy de la mano con las regiones. Los gobernantes locales hoy viven paniqueados porque si opinan diferente al presidente Petro, ponen en marcha una figura que se llama el bloqueo político. Entonces, si el alcalde de X ciudad levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo con el presidente en esto, pues, cha, X, al proyecto tal, o al proyecto tal, o al proyecto tal. Yo lo que he dicho es que los demócratas tenemos que ser no solamente abiertos de pensamiento, sino adicionalmente constructores de identidad conjunta. Y yo le mandé esa carta a los alcaldes que inclusive representan al pacto histórico, diciéndoles, en caso de yo ser presidente, me quiero comprometer con esto y con esto, que es parte de lo que ustedes le están pidiendo al gobierno desde el principio. Pero dos, mire, yo soy más bogotano que un ajiaco, cachaco, y pese a que tengo la mitad de mi corazón en Barranquilla por mi esposa, por la familia de mi mujer, yo sí estoy convencido que Colombia se tiene que desbogotanizar. Y se tiene que desbogotanizar entregándole a las regiones más autonomía, pero adicionalmente verdaderas competencias. Acá necesariamente tenemos que eliminar la duplicidad de competencias. ¿Por qué te menciono esto? Porque yo creo que hay muchos temas que podrían resolverse rápidamente en los departamentos, en los municipios, sin necesidad de ir al piso 17 del edificio de planeación en Que Bogotá. se vuelve corrupción al final, Se tanto vuelve peaje. corrupción, tanto peaje. Entonces, pues con justa razón los alcaldes viven pues muy aburridos en ese sentido. Dentro de nuestro plan de austeridad, que está presupuestando ahorrar por lo menos 50 billones de pesos al Dos año, reformas tributarias. dos reformas tributarias, porque yo no voy a tramitar una reforma tributaria más. En 4 años, lo primero que hago es llegar a congelar el presupuesto. Con lo que tenemos vamos a hacer más, pero además vamos a ahorrar. Y he dicho, podemos ahorrar 50 billones de pesos. De esos 53 billones de pesos que se ahorran en eliminación de duplicidad de funciones. ¿Por qué? Porque voy a hacer placahuellas, el INVIAS, el DPS, la gobernación, la alcaldía, el ejército, en fin, y el ciudadano no termina sabiendo quiénes son los que tienen esa responsabilidad. ¿Cómo ahorrar los otros 47 billones? Pues mire, yo traje mi papelito para no ir a equivocarme, papelito además escrito a mano, porque siempre me parece a mí que es muy importante hablar con cifras claras y concretas. En primer lugar, tenemos en estos momentos 15 billones de pesos de subsidios mal focalizados. O sea, no se trata de restringir, como lo está haciendo hoy el DPS, la entrega de subsidios a los más necesitados. Se trata de que no se reciban 2, 3 y 4 en una misma familia porque hay otros que lo están necesitando. En segundo lugar, es fundamental el tema de burocracia y de funcionamiento. Ahí, entre duplicidad de funciones, entidades que no funcionan y lo más importante, contratitis o amiguitis o pago de favores políticos son 18 billones de pesos. En contratos de OPS, 4 billones de pesos, Lo que llaman el empleo militante de alguna manera. empleo militante. Y obviamente inversión sin ejecutar al día de hoy, 10 billones de pesos. Entonces, acá es con números, acá es con cifras, acá es con soporte. Esto no se trata de echar el discurso por el discurso, porque claramente si usted llega a un gobierno y ha hecho una cantidad de promesas que sabe que no puede cumplir, pues le pasa lo que le viene pasando a muchos gobernantes. Crisis de confianza, crisis, por supuesto, de palabra. Y en el flujo, como si fuera una empresa, ¿de dónde va a salir el dinero considerando de que hoy el gobierno ha presentado un proyecto, una reforma tributaria disfrazada, porque dice que no hay dinero? ¿Cómo va a operar estos primeros 4 años si le dejan un país
con deuda, con déficit y con un desbalance y violación de la regla fiscal. El mismo gobierno presentó un documento que se llama el Marco Fiscal de Mediano Plazo hace un par de meses y dijo que tenía un déficit, o sea, que era un papá irresponsable, que se estaba gastando más de lo que recibía y que se estaba endeudando a unas tasas nunca vistas en el continente. Eso lo dijo el gobierno actual. Y además el gobierno actual dijo, pese a que yo tengo un déficit, es en el año 27 que se tienen que apretar el cinturón. No. Si un gobierno fuera responsable con sus hijos, lo primero que haría es apretarse el cinturón ya. Pero aumenta 11% el gasto de funcionamiento. Aumenta 11% el gasto de funcionamiento. Entonces, usted tiene que reducir el gasto de funcionamiento, que eso se llama en plata blanca burocracia, y adicionalmente tiene que hacer unos esfuerzos muy grandes para lograr motivar que la gente que no está hoy pagando los impuestos lo pague. ¿Cómo? Pues con seguridad jurídica, con seguridad física, con tranquilidad del inversionista para llegar. Si a ti te dan una licitación o una concesión, no sé, el anterior gobierno, ¿cómo es posible que llegue el siguiente y decirte, yo te lo voy a quitar? Porque sí. No, acá tenemos que tener unas reglas claras que se tienen que respetar como Estado. Es que lo que se les olvida a veces a los presidentes que son, digamos, algo vanidosos, es que el Estado es una cosa y el presidente es otra cosa. El Estado está muy por encima del presidente. Y en ese sentido, sea cual sea el presidente, tiene que respetar los compromisos que ha adquirido un país como Estado. Y en ese sentido, yo creo que hay que ser, digamos, sensible y echar mano de la sensatez para poder actuar en ese sentido. Cerrando el capítulo de las propuestas, Colombia está rezagado en transformación digital y la revolución en la que estamos, un cambio de era. Yo siempre acuño una frase que Satya Nadella le dijo cuando llegó como CEO de Microsoft a sus colaboradores. Él decía que estaban en una industria que no respetaba la tradición, solo la innovación. Y junto con el CEO de Canal 1, Ramiro Avendaño, la acuñamos, la modificamos y decimos que es no una industria, sino una era que no respeta la tradición, solo la innovación. Y Colombia se quedó sumida en su oferta de valor en el café, en las flores, en los hidrocarburos, pero no estamos en la dinámica de la nueva economía. ¿Cómo afrontar esos desafíos con la apropiación de inteligencia artificial, de blockchain, de monedas digitales, en una apertura global, una apertura a todos los mercados? Pues esta parte de la entrevista o de este podcast es tal vez uno de los que más me llena de emoción, porque yo sí creo que hay que hacer mucha pedagogía, Cristian, y hay que arrancar diciendo, la tecnología va mucho más rápido que la política, la tecnología va más rápido que la legislación, mientras que por allá en un debate en el Senado se demoran un año a ver si creamos una agencia de seguridad digital. Ya todos los malos hackers se robaron toda la platica que tenían ahorrados unos. Pero dos, en tecnología hay que entender que es fundamental estar en el momento donde se da la discusión. ¿Qué tal Colombia haber tramitado una reforma laboral y ni una palabra, ni una, sobre inteligencia artificial? La inteligencia artificial va a destruir 100 millones de empleos. Así es. Claro, va a crear 120, pero acá estamos reentrenando, acá estamos recapacitando, acá estamos viendo qué hacer con esas profesiones o actividades que se van a digitalizar. Por poner solamente un ejemplo, Amazon reentrenó a todos sus conductores. ¿Por qué? Porque sabe que vienen los vehículos no tripulados y ese reentrenamiento los tiene hoy en temas asociados a ciberseguridad, a desarrollo de código. Pero tres, hay que pensar cómo la tecnología se convierte en un aliado para luchar contra una estigmatización que no tiene perdón, que la hicieron unos por allá PhDs importantísimos cuando se crearon esa figura dizque de los ninis, los jóvenes que no estudian ni trabajan, fuera de que no tienen estudio y fuera de que no tienen trabajo, los estigmatizan y les dicen ninis. No, señor, nosotros sí creemos que podemos generar fácilmente 250.000 empleos a razón de 10 meses, 10 horas diarias, entrenándonos en temas de inteligencia artificial, de segunda lengua, de habilidades blandas, para lograr competir en el mercado de Estados Unidos, de India, de Estonia. ¿Sabes por qué? Porque los jóvenes colombianos lo que tienen es talento digital y lo que necesitamos es esa apropiación. Entonces, yo sí creo, como tú lo dices, que acá pensamos que podemos esperar
tiempo a ver cuándo tomamos decisiones. No, si acá no tomamos las decisiones rápido, las TEC se asientan en Ecuador, se asientan en Perú, se asientan en Brasil, se asientan en Bolivia O en El Salvador, o ¿qué en El está pasando? Salvador, como está pasando, y perdimos la oportunidad. Y Colombia tiene un valor agregado que la gente a veces olvida, que en medio de la inseguridad y del narcotráfico tenemos calidad de vida. Las TEC quieren llegar a Colombia. Las TEC lo que necesitan es garantías en materia de seguridad jurídica. Entonces yo sí lo digo abiertamente, creo en la tecnología y voy a generar todas las posibilidades para que la tecnología pueda tener a Colombia como un polo de desarrollo. Hablamos de la destrucción de empleos y justamente coincido totalmente, la reforma laboral no contempla en lo absoluto los desafíos de hoy, porque es que ya no son ni siquiera los de mañana. Pero también vemos en temas de seguridad un rezago en combatir la criminalidad digital, el phishing, la suplantación, el secuestro de inclusive activos digitales de empresas. Respecto de la apropiación de esas tecnologías, países como Israel, con quien hoy no tenemos relaciones, van a la vanguardia. Estados Unidos va a la vanguardia en seguridad digital. ¿Cuál sería la apuesta en ese sentido? Pues la apuesta claramente no es salir a decir que uno va a estar en contra de las criptomonedas, por ejemplo, o que uno va a estar en contra de la digitalización de la banca. Entre otras razones, porque cuando yo recorro el país, ya 32 departamentos, recogiendo ya casi 600.000 firmas, me Al faltan, 60%, no, ya estoy en ochenta al por ciento 80%. En 80%. ¿Sabes qué es lo que la gente más me pide en la calle? Pero acá, afuera, al frente, crédito, porque la gente está desesperada con el gota a gota. Y el gota a gota también es administrado por los narcos. ¿Y por qué no hay crédito? Pues porque no hay herramientas suficientes para acceder a él. Yo por eso cuando dicen algunos que hay que eliminar la tasa de usura, estoy convencido que hay que hacerlo. Y esos son los debates políticos difíciles, porque del otro lado seguramente habrá unos poderosos que no quieran hacerlo. Pero ese tema de pensar en la necesidad de meter a la sociedad en entender cómo funciona el crimen digital es esencial para después construir una entidad o una institucionalidad que permita avanzar en ese proceso. Yo siendo ministro TIC puse en funcionamiento el Comando de Delitos Cibernéticos, puse en funcionamiento, pues por supuesto de la mano de mi antecesor, todo lo que tuvo que ver con el CAI virtual, con las herramientas que nos permitían evitar esos ataques a las infraestructuras críticas. Yo sí creo que Colombia necesita entender que el mundo cambió y que la digitalización no solamente es tener conexión a Internet y meterse a WhatsApp o a una página web. No, hay una serie de condiciones que necesitamos entrenar al ciudadano para que lo pueda hacer de mejor manera. Y Colombia recién radicó el Ministerio de las TIC un proyecto de ley que llama de Internet Solidario. Pero revisando el proyecto de ley, entre otros asuntos, plantea convertir el Internet en un servicio público esencial, como el agua, como la energía, como el gas. Hasta allí parece la priorización del acceso, la universalización del acceso a Internet. Pero para lograrlo, el gobierno plantea colocarle un recargo de cerca del 30% a los estratos 5 y 6 y a las empresas. Eso termina siendo casi que un impuesto oculto que puede tener impacto en esa adopción y en esa velocidad de crecimiento de la economía digital. Oye, Cristian, ese proyecto es exactamente igual a la barbaridad que dijo en estos días el presidente cuando se refirió a que los pobres no usan gasolina. Hoy en día todo el mundo, en todos los estratos, necesita del Internet para progresar académicamente, para progresar socialmente, inclusive para recibir atención médica. Meterle un recargo a cualquier tipo de conexión es absurdo. Es más, lo que hay que hacer es todo lo contrario. Tú tienes que ver de qué manera ayudas con un mínimo digital para que las personas que están en zonas más alejadas del país las puedas conectar por satélite de baja órbita y le puedas ayudar a pagar por lo menos parte de la mensualidad. Suena muy bonito decir que el Internet va a ser un bien fundamental. Pues claro que lo es. Y por esa razón siempre hemos pensado que debe haber tarifas diferenciales. Pero cuando tú tienes tarifas diferenciales, pues necesariamente tienes que utilizar parte del presupuesto del Estado para pagar esa diferencia. Entonces, vuelvo e insisto, una cosa es el discurso,
otra cosa es la carreta y otra es hacer, hacer. Yo logré tener un poco más de 40.000 tarifas sociales. O sea, en vez de pagar 30.000 pesos, al mes pagabas 8.000. Y durante 2 años. Y a los 2 años, cuando se te acababa el beneficio, el ciudadano decía, ¿sabe qué? Yo prefiero continuar con la conexión y subirme a pagar los 40.000. Entonces, este proyecto yo no le auguro éxito, entre otras porque ya se quedó sin papá. Tengo entendido que el ministro TIC ya no va más porque perdieron la compra de conciencias en el Senado de la República para elegir magistrado. Al margen del éxito que pueda tener o no en el periodo legislativo esta iniciativa, David, queda la preocupación latente de otro asunto, y es que el Ministerio TIC pudiera convertirse en una especie de policía que inclusive regule los contenidos que se distribuyen a través de Internet, entre otros los de los medios de comunicación digital. Eso es un golpe durísimo, otro golpe durísimo, o por lo menos un intento de frenar la libertad de prensa en Colombia. Ya lo había intentado el presidente Petro con la iniciativa de licitar el Canal 1, de forma anticipada. ¿Qué puede leer uno, usted que fue ministro de las TIC y legislador y ahora quiere ser presidente de Colombia? ¿Qué puede leer uno respecto a estas iniciativas que por todos lados pretenden controlar lo que se dice, controlar lo que los medios de comunicación y los generadores de contenido distribuyen? Es que la libertad de prensa y la neutralidad de red están íntimamente ligadas. La neutralidad de red no solamente es que todos podamos acceder a la misma velocidad en la red, sino que todos tengamos derecho a recibir el contenido que nos plazca. Y uno como ciudadano determinará por qué razón, pues, elige o no elige un contenido. Es que hace unos años un régimen se cayó en Egipto por tratar de limitar los contenidos. En Nepal creo que han caído en estos últimos momentos más de 4 primeros ministros por tratar de limitar los contenidos. La gente lo que quiere es tener libertad y usted puede y debe poder exigir la libertad en su información. Tema número uno. Me parece que el ministerio no puede, bajo ninguna circunstancia, meterse en limitar cualquier tipo de contenido y tampoco la Comisión de Regulación de Comunicaciones, porque algunos allá en esa comisión, particularmente en la sala de contenidos, creen que tienen esa autoridad y no la tienen. Y cuidado y se sobrepasan porque estarían prevaricando. Pero dicho eso, a mí sí me parece que el Canal 1 merece un capítulo especial. Y es la obsesión del presidente Petro de reversar una concesión que fue legalmente adjudicada, una concesión pues que tuvo todo tipo de controles, la Procuraduría, la Contraloría, la Corte Suprema de Justicia. Recuerdo muy bien que en ese entonces, siendo yo ministro, uno de los participantes en la concesión me demandó no solamente una, dos, tres veces en la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia desestimó esa serie de denuncias porque dijeron que habíamos actuado en derecho en virtud de un artículo que habían incluido, incluso mucho antes de yo haber llegado al ministerio, en el Plan Nacional de Desarrollo. Artículo que declaró constitucional la Corte Constitucional. Entonces, hoy tratar de desarticular, tratar de reversar una concesión, bien sea en el Canal 1 o en una carretera o en un aeropuerto, sin que haya ningún tipo de falla en cabeza del concesionario, pues es literalmente delito. Es una expropiación Es una prácticamente. expropiación. Entonces, a las cosas por su nombre. Acá no tratemos de maquillar el tema. Al presidente Petro lo único que le interesa es quedarse con un medio de comunicación para después del ejercicio de su presidencia. Pues bueno, yo lo invito a que construya, funde un medio digital, pero mientras que el espectro sea propiedad del Estado y las comunicaciones transiten por el espectro, solamente podrá tener uno si participa en un proceso adjudicatorio, bien sea en radio, bien sea en televisión o en alguna otra herramienta. Entonces, eh, eh, esos ruidos de sables al revés, pues son muy dañinos para lo que estábamos hablando al principio. La mejor forma de aumentar el salario de la gente
la mejor forma de disminuir la pobreza, la mejor forma de luchar contra el hambre es que a este país llegue más inversión. Y no va a llegar más inversión si el gobierno de turno pues trata es de golpear las garantías jurídicas que tiene un concesionario o un inversionista. Ya vamos cerrando este episodio, David, y voy a regresar al terreno de lo político, porque usted renunció al Partido Cambio Radical, usted fue, digamos, senador por esa colectividad y siempre estuvo muy cerca del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y por estos días, uno de los temas que tiene en expectativa el mundo político es su posible regreso a la arena electoral. ¿Qué pasaría si Vargas Lleras definitivamente va por la presidencia? ¿Usted mantiene su candidatura o buscaría algún tipo de acuerdo con Cambio Radical? No, vamos a competir. Si él aspira a la presidencia, lo cual es absolutamente legítimo, vamos a competir. Yo al doctor Vargas Lleras no solamente lo admiro, sino le agradezco haberme acompañado en el proceso de aspiración al Congreso, pero Vargas Lleras es Vargas Lleras y David Luna es David Luna. Cristian, en este país existe algo como medio extraño, y es que se cree que porque usted trabajó con alguien, usted es propiedad de ese alguien. Yo trabajé con el doctor Peñalosa, con el doctor Rafael Pardo, con el doctor Santos, con el doctor Vargas Lleras, voté por el presidente Uribe, pero ellos son ellos y yo soy yo. Yo no tengo jefe político. Mi jefe político son los ciudadanos y a ellos son quienes yo les respondo. Eso me parece importante e interesante porque acá todo el día estamos en la dinámica política. ¿Usted es uribista o usted es petrista? No, yo soy lunista. Yo me llamo David Luna. Yo respondo por mis actos, por mis propuestas. Pero sí le digo una cosa. Si ojalá el 8 de agosto los colombianos me eligen, perdón, si ojalá, repito, los colombianos me eligen y el 7 de agosto me posesiono, el 8 de agosto lo primero que voy a hacer es invitar a tomar un tinto al presidente Petro, al presidente Santos, al presidente Uribe y a los demás señores expresidentes. Y les voy a pedir un favor, que dejen la pelea política y que nos permitan por lo menos gobernar de la mano en temas que nos unan. Claro, habrán otros en los cuales cada uno de ellos me querrá criticar, pero por lo menos unos mínimos para construir una sociedad solidaria que más allá de la camiseta de la selección de fútbol tenga puntos en común. Yo creería que todos los presidentes, más allá de su ideología, quieren luchar frontalmente contra el hambre, o quieren mejorar la educación, o quieren que más jóvenes accedan a la universidad. Yo les pregunto, ¿la izquierda les paga la luz? ¿O la derecha les paga el agua? ¿O el centro les llena la nevera? No, lo hace cada uno de sus seguidores con el sudor de su frente. Lo que un presidente debe hacer es ejercer un liderazgo para que haya garantías y de esa manera haya mejores salarios, haya más seguridad, haya mejor salud. Muchos colombianos han demonizado el oficio del político y probablemente con razón por los múltiples casos de corrupción, por los escándalos alrededor del ejercicio de la política. Y usted se autodenomina como un político profesional. ¿Cómo se le explica eso a Colombia? Soy un político orgullosamente de oficio, porque yo creo que a la política hay que regresarle la dignidad. Porque yo tengo 50 años, Cristian. Estoy casado con Lauri, que es de Barranquilla. Soy papá de Julieta, que tiene 9, de Alejandro, que tiene 5. Y llevo casi 28 en este oficio. Comencé por la base, en una junta de acción comunal. Y poquito a poquito fui creciendo. Nunca he tenido un escándalo de corrupción, una sanción, una investigación. O sea, yo creo que en la política las cosas se pueden hacer bien. Y yo entiendo que la gente está mamada, que la gente está aburrida, que la gente ya no cree en nada. Pero acá usted tiene dos opciones. O ser un político con experiencia que ha hecho las cosas bien, o ser un outsider que no tiene ni idea cómo funciona el Estado, pero que dice que esto se resuelve a punta de balín, o ser un alternativo que nunca habiéndose puesto unas alpargatas o una ruana o un sombrero, pues se lo pone para ganar votos. Esto no se trata del que mejor juegue fútbol. Esto se trata del que mejor conozca el Estado, del que mejor sepa tomar decisiones, del que tenga experiencia para saber respirar antes que contestar con pasión y no con argumentos. De eso es que se trata eh, el entrenamiento en el servicio público. Y yo creo, pues, representar eso. Vamos a ver si eso conecta. Porque no va a encontrar en mí el tipo que está gritando
insultando al otro para que le den likes, o no va a encontrar en mí el tipo que se mete a un foro empresarial para interrumpir las conversaciones, o no va a encontrar en mí, vuelvo e insisto, el que dice que esto hay que resolverlo a punta de plomo, porque es que esto no se resuelve a punta de plomo. Colombia lleva en guerra más de 50 años y lo que necesitamos es un poco de inteligencia para perseguir frontalmente a los bandidos y a los narcos, pero también para entender que acá hay heridas, heridas muy profundas, como las que existen en el Pacífico colombiano, que sienten que el país les ha dado la espalda durante décadas. De eso se trata el equilibrio, de eso se trata la moderación, y yo creo poder representar. ¿Cómo ve marzo cuando se hagan las consultas? ¿A quienes ven el partidor dando por descontado que es legítimo que se vea allí? Pues sí, obviamente yo quiero jugar mire, yo venía del club del margen de error. O sea, cuando yo arranqué en el mes de febrero, marcaba como el 0,7. Sí. Ya estoy en el club del 4 al 9. En algunas encuestas marco el 7, en algunas otras el 8. Pero dos, yo arranqué en un reconocimiento de apenas el 27%. Usted no se imagina el golpe que es o sea, eso para uno. O sea, después de 28 años que solamente 2,7 de cada 10 sepan quién es usted. Bueno, ya voy en el 60%. Y yo quiero llegar a diciembre seguramente en una cifra del 10% para dar una pelea en esos meses faltantes y ganar en marzo. ¿Qué veo yo? Yo veo tres cosas. La primera, el presidente Petro y el pacto histórico, como es legítimo, van a hacer lo posible por mantenerse en el poder. Lo que es ilegítimo es contratar personal o utilizar presupuesto del Estado para ganar elecciones. Pero lo que es todavía peor es que los narcos obliguen a la gente a votar. Pero bueno, van a hacer lo posible. Y ellos tienen dos procesos, una consulta ahorita finalizando año y una segunda consulta que está promoviendo Roy Barreras y Claudia López, para que seguramente del petrismo grande pues salga un único candidato. Y en el otro lado, donde está, Pero anímese a darme un nombre de ese petrismo grande. ¿Cuál es su apuesta, por ejemplo, en marzo? ¿A quién ven ese petrismo grande que trae santismo, liberalismo, conservatismo, que se fue al petrismo y el pacto histórico? ¿Qué nombre se le viene a la mente allí? Iván Cepeda. Usted ve a Iván Cepeda, Iván Cepeda va a ganar la consulta del pacto histórico e Iván Cepeda va a ganarle la consulta en marzo a Roy o a Claudia López que es lo más radical de ese sector. Inclusive a Daniel Quintero lo ve perdiendo allí. también. Y luego en el centro, En el centro, no, ahí yo tengo una diferencia. Yo sí creo, siendo un tipo de centro derecha, que hay que pensar distinto. Y por eso es que yo salí e hice la propuesta de unidad. Desde el centro, pasando por el centro derecha hasta la derecha, hay que competir. un solo bloque. Un solo bloque, porque hay que ganar en primera vuelta. Y ahí invito desde el doctor Fajardo hasta la doctora María Fernanda Cabal. O sea, tenemos que competir, porque nosotros representamos no lo mismo, no pensamos igual, pero hoy en día, si no estamos unidos, nos gana el pacto histórico usando o mal usando el presupuesto de la nación, o sea, la plata, los impuestos. Nos gana el pacto histórico de la mano de los votos que están motivando a algunos grupos en las regiones. Entonces, yo sí creo que ahí, en esa consulta de marzo, seguramente, si se logra, pues estarán tipos como Fajardo, seguramente Mauricio Cárdenas. Yo voy a competir en ese proceso, estoy convencido, y hay que ver, pues si el Centro Democrático quisiera competir en esa consulta, me parece que es lo lógico. ¿Ha hablado con el presidente Uribe de eso? No, no he hablado con él, por una simple razón. Eh, Primero, porque pues, no hemos tenido el chance de conversarlo, pero dos, porque yo creo que cada uno tiene que terminar su proceso. El presidente Uribe está liderando un partido que se llama el Centro Democrático, donde hay 5 candidatos y ellos van a escoger uno. Yo estoy liderando un proceso que es mi recolección de firmas y quiero terminarla. Entonces me parece que cada día trae su afán, pero hay que pensar en una unidad para lograr una candidatura única que derrote al continuismo, que en este caso es el gobierno nacional. Ya al cierre le pregunto a todos a mis invitados, David, ¿en qué tema concreto ponen el acento? Pues digamos, yo creo que el acento debe estar en tres. Uno, en la forma. Vuelvo e insisto, la política es el arte de servir,
no la actividad para servirse. Usted tiene que proponer más que criticar y usted no tiene que gritar para que lo oigan. Usted tiene que argumentar. En segundo lugar, en el fondo, yo creo que hay que echar mano de nuevas ideas para resolver viejos problemas. Y le pongo dos ejemplos. La lucha contra el hambre. Es fundamental en Colombia. Hoy en día todavía 1.500.000 colombianos se acuestan con una única comida. Y en tercer lugar, que puede que suene muy técnico, pero que es fundamental, la plata hay que usarla para la inversión social, no para pagar favores políticos. Y por eso hay que adelgazar el tamaño del Estado. Gracias, David. No, Cristian, gracias a ti por esta maravillosa oportunidad y por este super podcast que estoy absolutamente convencido es un hit. Muchas gracias, David, y muchas gracias a la audiencia de Canal 1 y La Opinión. Una convergencia de medios regionales con la plataforma que le da acceso a los colombianos a nuevas formas, a nuevos contenidos y por supuesto que visibiliza las regiones de Colombia. Participen en la conversación usando el numeral acento y nos vemos el próximo domingo aquí por Canal 1 y las plataformas digitales de La Opinión. Acento, conversaciones de valor.